Buen día, queridos compañeros. Bueno, voy a hablarles sobre el quinto capítulo que me correspondió. ¿Por qué sabe escribir Heather? La alfabetización mediática y las guerras de Harry Potter. Inicialmente quisiera hacer una contextualización, eh, pues cómo han sido los efectos de un producto cultural, el mundo mágico de Harry Potter. Bueno, sabemos que eh, Harry Potter es una serie de libros, luego pasó a películas, luego a videojuegos y desde el año pasado hay una aplicación que también es como Pokémon Go, algo así. La autora de estos libros es J.K. Rowling, es una mujer británica. Quise resaltar que es mujer porque en la empresa, en la editorial, cuando ella presentó los libros, tuvo que dejar solamente sus iniciales, JK, porque si se notaba que era mujer, de pronto no iba a tener el mismo efecto que solamente con el apellido, de pronto pensando que fuera un hombre. Bueno, así como a manera de notas aquí externas. Em, y lo otro es, en general en este capítulo vamos a hablar de los fanáticos, ¿no? La gran cantidad de fanáticos que ha tenido en todo el mundo Harry Potter y su mundo mágico. Bueno, entonces en la alfabetización mediática de las guerras de Harry Potter, el autor lo que quiere es hablar sobre dos grandes conflictos. Por un lado, la lucha de profesores, bibliotecarios, editores y grupos de derechos y libertades civiles para defenderse de la derecha religiosa, quienes querían eliminar estos libros argumentando que incitaban a los niños a interesarse por la magia y artes oscuras y que son cosas pues del demonio. Por otro lado, ya una disputa más comercial de Warner Bros., quien adquirió los derechos de la franquicia de Harry Potter y quienes censuraron a los fanáticos que producían literatura basada en este mundo mágico. Entonces, en síntesis, lo que nos decía el autor es que se relativiza a los derechos en el primer caso, en el primer conflicto, en el derecho a leer y en el segundo a escribir. Finalmente es una disputa por la alfabetización. Bueno, a continuación el autor nos presenta este capítulo como en 5 subtemas, en 5 casos. El primer caso es llamado Hogwarts con sus virtudes y defectos. Bueno, digamos que para los que no conocen el universo de Harry Potter, Hogwarts es la escuela donde estudiaban los magos. Entonces, en este primer caso, nos habla de Heather Lover, eh, que es una niña de 13 años, originaria de Mississippi, que solo estuvo el primer año en la escuela y digamos que sus padres la sacaron porque allí pues se vivía muy fuerte el racismo. Eh, la niña, luego de leer el primer libro de Harry Potter, pues queda muy prendada, muy impactada de esta historia y funda el periódico escolar digital The Daily Prophet. Ella es la editora en jefe, pues empieza como una comunidad muy pequeña, pero ya para el año 2006 en que se lanza el libro, el autor nos dice que ya tiene 130 niños y jóvenes reporteros. Em, bueno, aquí pues estos mismos fanáticos, estos reporteros comparten noticias donde combinan lo real con la ficción de Harry Potter. Heather es la editora y revisa las noticias antes de su publicación, dando las correspondientes correcciones. Este proyecto se valora textualmente la facultad mental de analizar la palabra escrita a una edad temprana,
Los niños descubren el insólito amor por la lectura. Entonces, allí se aceptan las diferencias individuales y se celebra el aprendizaje. Entonces, aquí es donde se forma esta comunidad de inteligencia colectiva. Esto es lo que sucede en este primer caso. Luego, digamos que me pareció muy importante, y esto sí lo voy a citar textualmente, donde el autor nos da las capacidades que ya ha visto a raíz de los anteriores capítulos, y en especial en este quinto, la capacidad de los niños para convertirse en plenos participantes de la cultura de la convergencia. Entonces, la primera capacidad, poner en común sus conocimientos en una empresa cooperativa, pues en este caso el diario. Compartir y comparar sistemas de valores, evaluando dramas éticos. Pues los mismos niños se sienten identificados con lo que pasa a su alrededor y lo plasman en sus noticias. Luego, establecer conexiones entre formaciones dispersas. Entonces, como vemos, Heather aprende y se educa casi que ella misma y con su familia. Es una educación no formal, pero pues en el diario eso no tiene que ver, está abierto para todo tipo de formación. La otra capacidad de expresar sus interpretaciones y sentimientos hacia las obras populares de ficción mediante su propia cultura popular. Hacer circular sus creaciones por internet para poder compartirlas con otros. Bueno, esto sí es el trabajo colaborativo. Y finalmente, una competencia cultural que es sobre el juego de rol. Digamos que no solamente como Harry Potter, sino otros universos como Star Wars, están los cosplay, que, que son maneras de vivir actuales, ¿no? Es un estilo de vida que tienen algunos jóvenes y adultos. Pasamos al segundo caso, que es de Senya, es una mujer de 33 años y es la administradora de Sugar Quill. Este es un sitio web destacado de ficción amateur sobre Harry Potter. En este sitio los fanáticos comparten textos basados en esta saga. Lo hacen libremente, hacen estas producciones porque les gusta y les apasiona este mundo mágico. En este año el autor, en el 2006, contaba que ya tenían en el sitio web más de 30.000 historias de los fanáticos alrededor del mundo. Al pensarse otras alternativas e historias, se promueve la creatividad, y poco a poco, con la ayuda de estos espacios de afinidad, generan una crítica constructiva y una edición técnica. O sea, a ellos les llegan estas producciones literarias, se les hace la correspondiente corrección, pero digamos que mirando también lo positivo y de forma constructiva. Y es allí donde los niños y los jóvenes se apasionan por la literatura y la escritura. Em, Se traspasan las barreras generacionales también, todos son pares que construyen con el conocimiento, es decir, la inteligencia colectiva. Entonces el autor nos decía que por lo general los más jovencitos enviaban sus documentos y los adultos eran los que hacían las correcciones. El siguiente caso, que es de defensa contra las artes oscuras, es la lucha de la productora Warner Bros. Y otra vez la niña Heather Lover. En este caso la lucha es por la propiedad intelectual, por lo que habíamos dicho inicialmente,
porque Warner Bros. Compró los derechos de Harry Potter. Entonces ellos se atribuyen la propiedad intelectual de cualquier producto. Aquí nuevamente esta niña crea la organización Defensa de las Artes Oscuras, donde ayudan para que los fans del mundo puedan compartir sus productos, y pues precisamente que no sean con fines comerciales. Esta organización ganó muchos pleitos legales, generando un espacio más amplio a los fanáticos para la expresión creativa popular. El siguiente caso es Muggles contra Harry Potter. Para los que no saben, los Muggles son las personas normales en la historia de Harry Potter que no saben de magia. Son personas normales como nosotros. Entonces allí una docente y una madre de familia crean esta organización que lucha contra la derecha religiosa y miembros de las comunidades educativas que querían censurar la lectura de estos libros, ya que, como habíamos dicho al principio, incitaban a las prácticas de artes oscuras y satanismo. Finalmente, el siguiente subtema es ¿qué haría Jesús con Harry Potter? Entonces aquí es como se crean también colectivos cristianos como el Movimiento de Discernimiento, que apoyan la lectura de los libros de Harry Potter desde, desde una visión cristiana. Entonces, para hacerse más diestros en la aplicación de los valores cristianos y en la defensa de la fe. Entonces, ya finalmente, a manera de conclusión, el autor nos comparte que en esta época de convergencia mediática, la participación de los consumidores se ha convertido en un problema conceptual fundamental. Por un lado están los guardianes tradicionales que pretenden aferrarse a su control de los contenidos culturales, como la Warner Bros., y otros grupos que quieren dotar a los consumidores de las destrezas que necesitan para construir su propia cultura. Entonces esto fue todo en este capítulo. Luego entonces socializaremos en la próxima sesión. Muchas gracias.